Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ok. Buenas noches y bienvenidos a LOPA de Genius Loci. Antes de comenzar, quiero recordarles las recomendaciones de protección civil en caso de algún siniestro. En caso de emergencia, se les pide bajar sin gritar, sin correr y sin empujar por la salida, que es bajando las escaleras, por la puerta principal. Y el punto de reunión se encuentra en la esquina de Juan de Ojeda y Guadalupe Suba. Bueno, pues nada, para iniciar, nos complace recibirlos a todos, nuevamente aquí con nosotros en Genius Loci, Centro de Divulgación Arquitectónica, en la tercera edición del ciclo de conferencias Hablemos de. El día de hoy llevaremos a cabo la primera sesión, conversatorio, la Casa Tapatía, del ciclo titulado Hablemos de Guadalajara. Antes de comentar, aprovecho para agradecer a los ponentes por su tiempo y entusiasmo e indicaremos una pequeña semblanza de cada uno. El arquitecto Ignacio Gómez Arriola, aquí a mi izquierda, es egresado de la escuela, arquitecto perito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doctor en arquitectura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde 1980 se ha especializado en la conservación, restauración, investigación y preservación del patrimonio cultural de México. Es miembro del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, ICOMOS. Es autor de varios libros y artículos sobre temas de conservación del patrimonio cultural en revistas especializadas. A continuación, el arquitecto Juan Ignacio Castielo es egresado de la Escuela de Arquitectura de Viteso, Universidad Jesuita de Guadalajara. Su obra ha sido premiada en 3 bienales nacionales de arquitectura. Ha sido invitado como conferencista y como profesor a diferentes universidades y colegios de arquitectos de diferentes ciudades de México, Estados Unidos, España y Panamá. Su obra ha sido publicada en diversos libros y revistas especializadas de México y otros 20 países. Y por último, el arquitecto Roberto J. García Martín, arquitecto por la Universidad de Viteso, con especialidad en administración de empresas, gestión y gerontología social, así como maestría en mercadotecnia global. Fundador y director de Viraje, Arquitectura y Marketing, empresa dedicada al desarrollo de proyectos y edificación de vivienda, planeación y desarrollo urbano. Desde hace 16 años hace proyectos de geoarquitectura y ciudad. Desde el 2016 es gestor para el desarrollo de ciudades amigables con las personas mayores en los municipios de Guadalajara y Zapopan, así como de la Red Metropolitana de Ciudades Amigables del Estado de Jalisco en México. Entonces, pues, como pueden ver, tenemos buena compañía y vamos a comenzar, ¿vale? Sí, a la pregunta. Bueno, buenas noches. Lo que sí a mí se refiere, me da mucho gusto venir aquí. O sea, siempre que hay algún tipo de iniciativa, y más si viene desde la gente, desde la sociedad civil, que puedan tener un espacio independiente, con librería, con café, se me hace verdaderamente maravilloso. Entonces, en primer lugar, agradecer la invitación y bueno, vamos a hacer un conversatorio. Nos dieron unas preguntas base que yo me imagino que cada quien va a abordar sobre ellas y bueno, las leo para que las traigamos frescas. Sí. Bueno, la primera dice: ¿qué es la Casa Tapatía? Un ideal, una práctica y una pregunta. Después viene: ¿existe la Casa Tapatía separada de cualquier ideal regional, nacional o universal? La tercera dice: si la idea de Casa Tapatía existe, ¿cuáles son sus orígenes? Prehispánicos, coloniales, mestizos, modernos. Y la que sigue dice: de acuerdo a sus orígenes, ¿cuáles son sus características esenciales para definirla como tapatía? Y por último nos preguntan: ¿la arquitectura contemporánea es capaz de producir una auténtica casa tapatía? ¿O la arquitectura ya no puede dar una respuesta a la realidad regional? Entonces no sé cómo empezamos, cómo nos organizamos. Bueno, yo me voy con la tercera, que es más viejito. Entonces voy a hablar más de historia que de otra cosa. Hay que señalar que, o más bien la pregunta: ¿existe la Casa Tapatía o no existe? Y yo diría que la respuesta es sí, pero también no. O sea, sí. Sí. ¿Por qué sí y por qué no? En el caso
de lo que se ha construido aquí, en esta región, desde el periodo prehispánico hasta la actualidad, pues es una sucesión permanente, dinámica, de elementos que se van integrando culturalmente, y hay una respuesta a esos, digamos, ingredientes que están presentes en todo el territorio, ¿no? Entonces, desde el periodo prehispánico sí ha habido, en el sí, una arquitectura que se ha ido adaptando a las necesidades que da el clima, son necesidades de cobijo. A su vez, esas necesidades de cobijo buscan tomar del medio lo que hay y adaptarlo a darle esa respuesta, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar así como muy extremo, que va a ser lo mismo hacer arquitectura en la península de Yucatán con el calor, o en el norte de México con ese cambio muy fuerte, radical entre el frío y el calor en el transcurso del año, y acá, ¿qué teníamos? No tenemos ya un clima bastante templado que nos permitía hacer un juego entre el habitar en el espacio cerrado, en el espacio semiabierto y en el espacio abierto. O sea, que yo si pudiera entender la casa tapatía, desde ese momento, podría pensar justamente en esto, o sea, en esa interrelación espacial entre el espacio cerrado, que se requiere para ciertas funciones, algo que hemos perdido. Y en este tiempo creo yo que casi ya lo perdimos de manera muy drástica, es el vivir y habitar el espacio semicerrado, o sea, que simplemente tiene un techo. O sea, y ahorita voy a referirme un poquito y muy rápidamente al porqué. Y finalmente el espacio abierto, o sea, que ese todavía lo tenemos ahí, pero ya realmente no lo estamos viviendo. O sea, entonces, lo que puede ser arquitectura que dé respuesta a lo local, sí hay, pero siempre en función de todos esos ingredientes que la propia sociedad va arrimando. O sea, el periodo prehispánico, que básicamente era un jacalito que a lo mejor podría ser de adobe o de varas, lo que se llama bajareque, o sea, elementos muy simples para construir un solo espacio más otro espacio semicubierto, y lo demás descubierto. Y básicamente las necesidades eran muy sencillas. Llegan los españoles, hay la importación de todos los modelos, particularmente de la arquitectura árabe en España, la andaluza, que nos llega a nosotros directamente y que nosotros adaptamos al medio. Pero esa arquitectura árabe andaluza, que tenía como elemento fundamental un patio, viene desde de los romanos. A mí me encanta ir a la ciudad romana de Pompeya, que la tapó el Vesubio, y que uno anda caminando por las callecitas, y la verdad es que uno se puede sentir que anda caminando en las callecitas de un pueblo mexicano. O sea, la raíz de nuestra arquitectura está muy ahí, pero integrada a las características locales. Entonces, desde el periodo colonial hasta, digamos, finales del siglo XIX, teníamos un esquema que se me hace que sí se puede identificar como arquitectura tapatía, pero con todos esos ingredientes que fuimos captando, la arquitectura mestiza propiamente, de la arquitectura árabe, española, pero también de un montón de detallitos que hemos ido incorporando y se los hemos ido pegando a las casas. O sea, la arquitectura virreinal tenía unos modelos estilísticos, la arquitectura del siglo XIX tiene otros, ya neoclásicos, la primera barroca, el XIX neoclásico, neogótico, y luego hay un cambio muy fuerte, perdón, me estoy extendiendo, pero bueno, es nomás como para dar allí el jalón, hacia la arquitectura como la que tenemos en esta casa y las casas que hay alrededor de aquí que siguen manteniendo ese espíritu, pero hubo un giro. O sea, ¿cuál era el giro? Que la casa tapatía de hasta
1890, era una casa que se concentraba alrededor de un patio, ¿sí? Tenía unos corredores, se vivía en los corredores, o sea, en algunos casos, un poco, según el sapo es la pedrada, un corredor, 2 corredores, 3 corredores o 4 corredores. O sea, siempre en la idea de tener el espacio cerrado, el espacio semiabierto, o sea, los corredores, pero habitando los corredores. Y el espacio interno, íntimo, que daba el patio. Y ahí se desarrollaba la vida. 1890 más o menos, se empiezan a introducir unos códigos arquitectónicos que, como digo, somos mestizos y todos nos vienen por todos lados, de modelos principalmente norteamericanos, en donde se rompe este esquema de la casa alineada a la banqueta, con un patio central, con corredores, se rompe en aras de lo que antes se llamaban las colonias higiénicas, que es la servidumbre que vemos en todas estas casas que parten de ese momento, y que esa servidumbre lo que hace es que el patio interior lo sacó para afuera. O sea, alrededor vemos ejemplos maravillosos de cómo los arquitectos talentosos y los que les van siguiendo siempre hacen, es por ejemplo la Casa González Luna de Luis Barragán, algunas de las casas que hicieron todos los colegas de Barragán en los años 20, años 30, donde hay un corredor hacia afuera, o sea, un patio, perdón, un espacio semiabierto hacia afuera y hacia el interior de las casas, o sea, pero ya no hay patio central, o sea, ese se perdió. Entonces, pero sigo avanzando ya rapidísimo, ya para concluir casi mi intervención, es que esto que teníamos totalmente adaptado al clima, totalmente integrado a una sociedad, porque así como había casototas, había casitas, ambas con ese modelo heredado pues de espacio cerrado, espacio semiabierto y espacio abierto íntimo, donde se desarrolla la vida, ¿sí? Sin embargo, pues al paso del tiempo que nos hemos integrado a muchos otros modelos arquitectónicos, tenemos un rompimiento que fue muy gradual, o sea, todavía hasta los años 60, 70, ya introducido el movimiento moderno en la arquitectura, con modelos totalmente diferentes, sin embargo manteníamos ese esquema, y hay ejemplos, creo que bastante dignos, en algunas colonias de Guadalajara, Jardines del Bosque, Chapalita, todas esas, donde hay casa tapatía. Sin embargo, cuando seguimos avanzando en el tiempo y la ciudad se empieza a compactar, a ser más densa, donde ya no cabe espacio abierto, ya no cabe espacio semiabierto, y entonces ya tenemos modelos cerrados que con mucho trabajo tendrán una especie de remedo de balcón, como pudiera ser esta es una adaptación evidentemente, ¿no? Pero me refiero pues a toda la arquitectura que se está construyendo actualmente, donde ese modelo de saber vivir el clima, saber vivir la arquitectura, se va perdiendo en aras de tiempo, en aras de dinero, en aras de esa necesidad de habitar en menos espacio que es la que nos domina actualmente. Entonces, yo sí percibo que mantuvimos esa percepción de la casa tapatía hasta muy recientemente, y que ese modelo, pues ahorita, por muchas otras causas, se va fracturando, se va perdiendo y va sustituyéndose por otro. Como dije, la arquitectura es dinámica, o sea, no es estática, no podemos pensar en que podemos tener una casa como esta, ¿sí? Nadie la podría mantener, o muy poquitos, pero sin embargo, ese modelo se está rompiendo, o sea, el habitar el espacio semicubierto,
el habitar el espacio abierto ya no lo tenemos, no nos lo está ofreciendo la arquitectura ya. Entonces, bueno, aquí la dejaría. Nunca quiera. Bueno, si me escuchan sin el no afecto a la... A lo mejor para la grabación sí se ocupa. Sí se necesita. ¿Sí? No, sin problema. Se escucha bien. Ok. Voy a tratar de no repetir muchas cosas que sí traía de lo que menciona Nacho. Alguna vez, en la experiencia profesional, que si escucharon, pues me fui mucho por la parte administrativa y la mercadotecnia. Una fue a fuerzas por mi jefe, si no, no me daba chamba, y la otra fue porque aquí no existía una maestría de gestión de la arquitectura, que sí existe en Europa, por ejemplo. Traté de especializarme en la gestión. Como dice Naso, o como me ha dicho a mí, es que sepas hacer las cosas. ¿Sí? ¿Por qué te contratan? Porque sabes hacer las cosas. El poder llevar a cabo algo es por una buena gestión. Y ahí la gestión de la arquitectura. Y hay gestión social, hay gestión económica, gestión financiera, que somos muy malos los arquitectos para esas dos. Muy, muy malos. No nos lo enseñan en las universidades. Nos especializamos con el aprendizaje sufrido, que le digo yo. Bueno, desde esa visión y con la experiencia que me dio estos 16 años trabajar con la Organización Mundial de la Salud en ciudades amigables con las personas mayores, es desde lo que les quiero transmitir, de lo que para mí, mi interpretación desde ahí, es la Casa Tapatía, y de lo que puede o sigue siendo muchas cosas de la Casa Tapatía. Yo difiero en que se ha perdido, ha evolucionado, ¿sí? Alguna vez Nacho, yo lo leí, no fui a esa conferencia, dijo, en Guadalajara somos modistas, algo así dijiste, ¿sí, verdad? Y sí es cierto, somos modistas de toda la vida, ¿sí? Somos una ciudad muy culta, ¿sí? Cuando nos hablan de, bueno, algo que entendí en esto de ciudades amigables con comunidades, perdón, es que para poder avanzar tienes que reconocer, ¿sí? Y reconocer es parte de la cultura para poder evolucionar, si no, no vas a evolucionar, porque tú partes de qué, pues de lo que hay, para adelante. Bueno, habrá que entender cuáles son nuestros usos y costumbres, que son muy claros los tapatíos, esos no han cambiado, con las nuevas generaciones tampoco. Ha evolucionado, sí, las nuevas generaciones traen nuevas ideas, tienen mucho más información que nosotros, más comunicación, pero no cambiamos. Eso para mí es de las riquezas que existen en Guadalajara, pero que no lo hemos sabido potenciar en la arquitectura de ahora, porque somos modistas y nos traemos proyectos de fuera. Hay algunos, como Naso, que intentan hacer una arquitectura tapatía, ¿sí? No sé si nos sale bien o no, pero intentamos. Sí creo que nos hace falta en el análisis programático meternos más a esa parte que decían del usuario, que yo hablo de los usos y las costumbres que nacen de la cultura. Yo por aquí leyendo bastante, pero también trabajando mucho con las personas mayores, trato de sacar un perfil que lo voy a aterrizar a espacios y a criterios arquitectónicos que algunos ya los tocó Nacho, de esa apropiación del espacio público, semipúblico y privado, que es de las riquezas de la arquitectura tapatía, no de la escuela tapatía, eso viene desde atrás. Ellos lo que hicieron fue organizarla, ¿sí? Mejorarla, pero ya existía, aparte de lo que venía de fuera. Somos comerciantes y seguimos siendo comerciantes, no nos gusta, pero somos comerciantes y vamos a seguir siendo. Guadalajara empezó siendo una ciudad de paso, ¿sí? Y de ahí se fundó, ahí están las garitas. ¿Por qué? Pues porque pasaban muchas mercancías que venían desde Perú, desde Ecuador, desde Chile para acá, y de Nueva España se iban para España, ¿sí? Y también se comercializaba y era un punto de venta, ¿sí? Así nació, ¿sí?
nació de los mestizos, ¿sí? O sea, los primeros pobladores de Guadalajara realmente son los mestizos. Los indígenas pues estaban aledaños, estaban cercanos, Chapala y por acá. Analco y Mexicalcingo es una serie de mezclas de indígenas que llegaron a Guadalajara a trabajar, y pues luego se les ocurrió a los religiosos, como siempre, a ver, los prietitos en Analco y Mexicalcingo y los otros para acá. Sí, son realmente los que organizaron y pusieron ahí los mestizos, digo, a los indígenas. Pero estos mestizos eran 100% comerciales, ¿sí? Y eran gente de bajos recursos, no eran de altos recursos en España. Aquí se hicieron ricos, ¿sí? Un punto de venta, ¿quién nos hace rico? ¿Sí? Entonces partamos de ahí, ¿sí? Luego vinieron los servicios, que vinieron con los criollos. Les prometo que va a ser rápido y lo voy a aterrizar en arquitectura, porque luego me dicen el rollo. Pero bueno, nomás quiero complementar lo de Nacho, que sí es muy importante, ¿sí? Estos criollos son la gente culta. Guadalajara empezó a ser muy importante a nivel nacional porque empezaron a llegar gente muy culta de México y de Europa, ¿sí? Científicos, artistas, escritores, poetas, ingenieros, que vieron en Guadalajara un potencial, ¿sí? Eso es parte de la alcurnia tapatía, porque luego decimos, es el billete. No, son muchas cosas, ¿sí? Todo esto lo digo porque como te catalogan puede ser bueno o malo, ¿sí? Somos clasistas, nacimos así, pues el mestizo, el indígena, el criollo, ¿sí? Y así trabajamos, ¿sí? Somos muy clasistas y muy religiosos, porque luego llegó la religión y también llegó un punto de venta muy fuerte y se instaló. Y trajo mucha infraestructura, ¿sí? La Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil, entre otras cosas, ¿sí? Organizó la ciudad, ¿sí? Con muchos recursos, ¿sí? Y con cultura también. Sí, somos conservadores, sí, somos conservadores, porque esas son nuestras raíces. Ahora somos menos conservadores, no sé. Somos conservadores, pero con determinadas cosas, ¿sí? Somos muy familiares, ¿sí? Muy hospitalarios, así conocían a Guadalajara y la siguen conociendo como hospitalaria, ¿sí? Bueno, nos gusta mucho el estatus y nos gusta mucho la moda, por eso lo de los modistas, pero si teníamos influencia española, luego francesa, norteamericana, vinieron alemanes, oigan, sí, somos modistas, pues nos llegaba una parte de otros y otros y nos gustaba e influían en nuestra cultura, sí. Y entonces empezó a aparecer todo lo que ya nos platicó Nacho, ¿sí? Bueno, todo esto de los usos y costumbres, había mucha convivencia y sigue habiendo mucha convivencia, ¿sí? Y esa convivencia se daba en estos espacios que menciona Nacho, que para mí es lo que yo podría rescatar y que sigue funcionando y voy a eso, ¿sí? De Europa nos trajeron esto que ya mencionó Nacho, de los patios centrales, ¿sí? Pero también llegó de esos patios centrales estos pasillos que son los zaguanes, que para los árabes era el lugar donde recibía a sus amigos para echarse el té. Y como eran machistas, ahí lo hacían, y hasta allá estaban los cuartos y los servicios, y ahí estaban las mujeres. ¿Sí? Así empezó el zaguán. El zaguán en Guadalajara es de convivir, de convivencia, ¿sí? Que después se transformó con la arquitectura tapatía en el espacio semipúblico, que es esas grandes servidumbres que le dio mucha riqueza a la ciudad, esos desdoblamientos visuales, ¿sí? Mucho de lo que dicen los viejos de Guadalajara es: teníamos mucho más seguridad cuando todo era abierto. Yo les decía, ¿cómo? Sí, es que veían y nos veían. Eso te da seguridad. Llegaron otra invasión norteamericana, aparte de la que ya mencionó Nacho, ¿sí? Que ustedes creo que ni habían nacido muchos de los que están aquí, pues con los centros comerciales, con los cotos,
¿sí? El coche, la importancia del coche, ya existía el coche, pero la importancia del coche, eso se, por ahí dicen que tenemos más influencia de los griegos nosotros que los de Monterrey, y sí es cierto, ¿verdad? Cuando estábamos en la prepa, muchos de mis amigos iban a Estados Unidos, era la referencia a Estados Unidos, y para muchas familias también. Eso después nos trajo el que vamos al Oxxo en coche, ¿sí? O centros comerciales, el primero de todo México, que es de la Gran Plaza, hablando de mall cerrados, ¿sí? Guadalajara, no sé si saben, actualmente sigue siendo en metros cuadrados por persona con más centros comerciales de todo México. Somos comerciantes, ¿sí? Bueno, ahora me voy, ahora sí, a lo que es la Casa Tapatía, que yo sí creo que existe desde antes, ¿sí? Y mucha no tiene que ver con nuestras referencias de siempre, de la colonia americana o las grandes casonas, es de la otra arquitectura, de la ecléctica, la que hacían también los otros mestizos que no tenían dinero, o los indígenas, pero tenían su zaguán. Y como somos también una población aspiracional, eso lo pueden ver en Santa Tere, referida a la arquitectura acá de las colonias, casas chiquitas pero le ponen su fachada francesa, ¿sí? Entonces empezaron a rescatar esto del zaguán. Eso lo pueden ver por todos lados de la arquitectura antigua, de la otra de la que no hablamos, Nalco, ¿sí? Santa Tere, que nació del comercio también, de la unión de lo que Zapopan nos traía para acá, de todo lo que nos alimentaba, el zaguán. Entonces el zaguán fue muy importante tanto para la convivencia como también para los usos mixtos, que creo que también eso lo hemos perdido. Era una riqueza los usos mixtos en Guadalajara. Estaban los comerciantes y tenían su changarro al frente y vivían atrás, ¿sí? Pero luego cuando llegaron los criollos, tenían su despacho, su oficina, algunos su biblioteca al frente, y el zaguán lo utilizaban como recibidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto que creció Guadalajara pues necesitaba de abogados, doctores, etcétera, etcétera. Y empezaron a tener otros usos, que eso si los trasladamos ahora, que es la última pregunta, no me importa adelantarme, ahorita todos ustedes, muchos son freelance, ¿sí? Autónomos, como dicen también en Europa. Esos eran los autónomos de antes, hay coincidencias. Y queremos tener esos espacios, ¿sí? Y se va transformando una vivienda, usos y costumbres, ¿sí? Repito lo de los usos y costumbres, ¿sí? Bueno, esos dos elementos de espacio semipúblico, ¿sí? Y privado que daban la convivencia, para mí son los más importantes. Aparte de todo lo que aportó la arquitectura, la Escuela de Arquitectura Tapatía, que eso más saben mucho, que lo que hizo fue ordenar, obviamente, lo que había, regionalizarlo, rescatar muchas cosas de los alfareros, etcétera, etcétera, y le dio orden, ¿sí? Y obviamente a través de una buena arquitectura. Pero partía de lo mismo, ¿sí? De lo árabe, ¿sí? Claro, los terrenos cada vez son más chicos y pues ya no puedes hacer eso, pero inconscientemente lo seguimos haciendo. Pero no volteen para Guadalajara más de acá, volteen para la Guadalajara del otro lado. Ustedes mismos, los que viven por aquí, mucho de lo que quieren, digo, no es solamente el ruido, que tengo esto y lo otro, tengo una casa que tiene un espacio semipúblico en que yo puedo convivir, ¿sí? Bueno, es con lo que yo empezaría, y después tocamos otras cosas. ¿Sí se escuchó bien? ¿Atrás? Bueno, vamos a hablar de la Casa Tapatía. Entonces yo quisiera dividirlo en dos: casa, el género arquitectónico, y la otra, Tapatía, que es la identidad tapatía, ¿no? Creo que eso pudiera clarificar un poquito el tema tan amplio. Entonces quisiera empezar por la identidad. Borges escribió Jorge Luis Borges, que Fox le decía Borges, escribió una cosa que para mí me hubiera ahorrado muchos años de muchas discusiones y análisis. Decía, tiene que ser textual porque es Borges, ¿no? Olvidadizo que soy, perdí tanto tiempo tratando de ser argentino
cuando ya lo era. Repito, olvidadizo que soy. O sea, empieza, es que se me olvidó, no crean que no lo sabía, sí lo sabía, pero se me olvidó. Olvidadizo que soy, perdí tanto tiempo tratando de ser argentino cuando ya lo era. Yo me siento como que también perdí mucho tiempo tratando de ser mexicano cuando ya lo era. Pero ¿qué es ser mexicano? ¿Qué es ser tapatío? A mí me gustaría pensar en una identidad nacional, porque hay pocos países, muchas de las cosas que se nos hacen normales no son normales, tienes que salir afuera para conocerlo. La mejor forma que yo he conocido mi país es cuando salgo fuera, es cuando empieza a comparar, cuando empieza a ver qué cosas buenas tenemos, qué cosas malas. Entonces, una cosa que les recomiendo muchísimo es viajar, porque conocen más su gente, sus raíces, porque tienen puntos de comparaciones de absolutamente todo. Entonces, se me fue la idea. Ahí viene lo ¿En qué iba? Ahí viene lo Por eso se lo olvidó ser mexicano. Ah, sí. Sí, entonces, estamos hablando de la identidad mexicana. Entonces, Borges decía eso y después viene, bueno, entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Ah, sí, yo prefiero hablar de una identidad mexicana que una identidad tapatía. Porque somos de los pocos países que todos nos reconocemos mexicanos. Yo creo que los huicholes son primero huicholes y luego mexicanos, pero son mexicanos. Ellos internamente se sienten mexicanos, primero huicholes, pero los judíos son primero judíos y luego mexicanos. Y los católicos habría que preguntar. Entonces, pero todos nos reconocemos con una identidad mexicana. La hermana República de Yucatán ya se decidió que perdieron la guerra y son mexicanos. Y los tejanos que se querían independizar ya nos fregaron. Entonces somos mexicanos. A partir, ¿qué es ser mexicano? O sea, esa cosa tan compleja que tanto nos han platicado y que a veces no crees, ¿no? No crees lo que te dicen tus profesores, o lo que lees por ahí, porque tienen que pasar algunos años para realmente, como dicen en mi rancho, captar de qué se trata toda esta mezcolanza y tantos conceptos, y entender de qué se trata cada una de las cosas para poder armar un rompecabezas tan grande que es abrumador. No sé si les pasa a ustedes. Es abrumador. Bueno, entonces, para que no sea tan abrumador, hay que dividirlo por partes. Vamos empezando. España. Estaban los ibéricos. Llegan los romanos a España. O sea, te me vas, conquista, los aplastan. Y Roma florece. Una de nuestras principales influencias, los romanos. Pasan muchísimo tiempo y luego llegan los visigodos y conquista, sí, pero no eran los ibéricos. O sea, los visigodos se rinden ante muchas cosas que tenían los romanos, como todo el mundo. Los romanos influenciaron a absolutamente todos los que conquistaron. Y luego luego llegan los árabes por el sur. Los visigodos, que ya se empiezan a llamar, se replegan en Asturias. Y luego vuelven los asturianos y los españoles, lo que se conoce por españoles, vuelven a recuperar el sur, pero después de 700 años que estaban los árabes. Y en España sí pasa que viví 2 años en España si algo les sucede es que no voltean a ver a los árabes. Yo no sé qué sucede. En España no voltean a ver a Portugal, es un gran país, y nosotros tampoco. Y en España no voltean a ver a los árabes y nosotros tampoco volteamos a ver a los árabes cuando estuvieron 7 siglos en España. 7 siglos. Nuestro 50%, 7 siglos estuvieron los árabes. Todo lo que tenemos de los árabes es la otra gran cultura que nosotros hemos heredado. La romana por parte de los españoles. La romana y lo árabe. Ganan otra vez Asturias, se recupera. Vamos a Fernando de Castilla, Isabel de Aragón, se juntan y por fin se forma España. Viene la conquista. Imagínense nomás. Ya esto hasta aquí es sumamente complejo, todo lo que ha pasado en España, ¿no? Pues ahora súmenle a la ensalada que llegaron los españoles. Eso ya es complejo para ellos, ¿no? O sea, entender quiénes son y discusiones. No, ahora llegan y se encuentran con unos mundos verdaderamente diferentísimos y que
y que aparte que son diferentes, tienen universos muy complicados y muy diferentes. O sea, allá eran más parecidos, las tribus, por ejemplo, los germanos eran más parecidos a los visigodos, y luego los hunos, porque los hunos venían empujando, y fue porque empezaron a recorrer todas las conquistas por los hunos que venían empujando. Entonces, todo esto, vámonos sumando con todo lo que se encontraron aquí, con todas las culturas que había aquí, toda la amalgama. ¿Cómo le haces para entender semejante desmadre? Pues en eso estamos. O sea, somos un país jovencísimo, somos un país de veras verdaderamente joven. Entonces, y eso parte, cuando yo digo que somos un país joven, entonces me resulta eso esperanzador. Y con los ejemplos es muy claro. Los ejemplos radicales son muy claros. Hyde Park en Londres tiene los mismos años siendo parque público que Guadalajara fundado. O sea, Hyde Park tiene 480 años más o menos de haber sido fundado como parque público, que es los años que tenemos aquí en Guadalajara. Y queremos que esté al nivel del parque metropolitano que aquel. Y queremos que nosotros tengamos una cultura o una cívica similar nosotros que aquellos, cuando tienen, o sea, calma, vamos respirando, no vamos tan mal desde este punto de vista, y no hay que exigirnos cosas imposibles. Como decía Cambó, hay dos formas de llegar al desastre: uno, pedir lo imposible; dos, detener lo inevitable. Si nos pedimos imposibles, no será el desastre. Bueno, eso es un lado, todo lo que se encontraron aquí. Quizá tengamos un poquito de más conocimiento de lo que se encontraron aquí, ¿no? Que hemos estudiado un poco más de historia, pero la mezcla es una mezcla verdaderamente de conquista, pero de conquista que no necesito aplastarte tanto, porque si te aplasto tanto, pues no, porque te necesito. Entonces, y dentro de todas las conquistas, pues no nos fue tan mal comparado con los ingleses, que esos sí son el diablo. Ahora, por un lado, esa parte, ¿no? La parte de la historia que no me puedo extender más. Ahora, por otro lado, un comentario que me hizo mi jefe en España, que trabajé 2 años con él, que se llama Julio Tousa, y me lo dijo hace muchos años y ni se lo he recordado, pero fue clave para mí. Me decía Nacho: oye Nacho, ¿qué pasa en México? ¿Por qué, Julio? Si es sombrero, el más grandote. Digo, sí, pues me hace normal, ¿no? Yo me decía el más grandote, el más grande que he visto en mi vida. Si es comida, grasosa y enchilosa. Digo, normal, ¿no? Y seguía. Y si es color, el rosa mexicano y morado. Normal. Es lo que he visto toda mi vida. Es lo que hemos visto todo. Siempre hemos visto eso. Y luego, ¿y si es arquitectura? Ah, no, pesadísimas las pirámides. Más pesadas no se pueden. Rájale. Y entonces, y todavía me dijo 2 cosas, y 2 cosas más que no recuerdo, pero que se me hacen muy interesantes. Por ejemplo, todavía dijo, ¿y si es música? Ah, no. El mariachi con la trompeta a todo hasta que te duele el oído. Y si es... yo podría agregar algunas cosas. Julio llegó hasta ahí, yo podría. Y si son perros, los 2 más gachos que existen en el mundo. Uno sin pelo y el otro enano. Y podríamos seguirle. Pero, y luego ya vas empezando a ver otras cosas y dices, es que tiene razón, o sea, ¿cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? Genera un sentido de identidad, porque nos ven de una forma singular, porque nos dicen las cosas diferentes que son a nosotros, ¿no? Entonces, lo de Julio Tousa se me ha quedado muy grabado, y creo que es completamente cierto. Lo que se nos hace normal no es normal, es nuestro.
Y eso lo puedes, todo esto que dijo Julio Touza, y que podemos seguirle, porque hay muchas más cosas, pues eso genera una cultura y genera una identidad. En el fondo es lo que me estaba diciendo. ¿Qué les pasa? Que todo lo hacen grande, pesado, fuerte, vasto, denso, cargado, llamativo. O sea, el japonés, bajo perfil. El decir alto perfil no es muy común decirlo, pero somos alto perfil, o sea, que se note que ahí estamos. Burlones, nos burlamos de la muerte, caprichosos. Todo esto muy complejo, pero dentro de una unidad en la grandísima diversidad. O sea, la grandísima diversidad que hay aquí en México, que se nos hace normal, porque lo vemos a diario. O sea, vamos aquí a Michoacán y hay otro universo de conceptos, otra cosmovisión, tienen absolutamente, eso no pasa en Europa. Eso, en pocos países pasa, ¿no? O sea, hay países, ¿en qué países pasa? Yo creo que en los países que son países, culturas madres, como es México, como es India, como es China, como es, los japoneses están muy subidos, pero vienen de China, todo es chino, todo viene de ahí, por más que nos guste el sushi, todo viene de China. Entonces, de ahí podemos nosotros definir, por ejemplo, la hospitalidad, que es otra característica, que no le entiendes hasta que sales, ¿no? Hasta que te dicen, ya acabó, sí, a ver, o sea, en lugar de decirte, ya te están corriendo, ¿no? Los españoles, adiós, te enojado, ¿no? Órale, chíspate. Y nosotros, adiós, que te vaya bien, saludos a tus papás, nos vemos el martes. A lo mejor es un poquito sobrado, ¿no? Llega un momento que a mí me sentía muy incómodo en España porque eran muy directos, muy frontales, hasta que yo me regresé por la falta de hospitalidad. Suena muy sangrón y jamás pensé, pero yo me regresé a España por su falta de hospitalidad. A las 50,000 veces que te avientan la cerveza y se tira toda la cerveza, dije, hasta aquí, ya me voy a mi tierra, que ahí sí entiendo y sí agradezco la hospitalidad. Todo esto genera una identidad verdaderamente propia que a veces es difícil, como aquí vivimos, identificarla. Y a partir de esa identidad, ahora vamos pasando a lo que es casa, a lo que es arquitectura, pues se generan muchas cosas. Se generan, por ejemplo, que nosotros en la arquitectura seamos cargados. Es decir, hay veces que hacemos cosas y los mismos clientes, sí, pero échale más. O sea, échale más a la comida, échale más al color y échale más a la arquitectura. Por supuesto, todo lo que dije hay que pasarlo a la arquitectura. La vastedad, somos vastos, pero somos vastos inclusive el que no tiene, comparte. La verdad no es usual, no es usual. La persona más modesta, el puesto más modesto de un mercado te dice, ahí le va su pilón. O sea, somos una cultura de vastedad. Y si somos vastos, se genera eso, se influye en la arquitectura y influye en el espacio arquitectónico. No, difícilmente podemos vivir en espacios que no sean vastos, porque somos vastos. Y nos mata si no hacemos las cosas vastas. A pesar de la problemática, de la gran problemática que tenemos, que número uno, si no me ajusta la vastedad, pues no la puedo comprar. Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Una casa de cartón? Claro que ahí hay un problema. Pero estamos tratando de definir qué es lo tapatío y qué es lo mexicano. En la arquitectura, ¿qué es la vastedad? ¿Qué es la generosidad? Somos una cultura verdaderamente generosa. La generosidad espacial, vamos a traducir la generosidad espacial. ¿Saben cuánto cuesta la altura? La altura no cuesta nada, no cuesta nada. Ni siquiera les costaría mucho a los gandallas de las compañías que se la pasan haciendo tanto de interés social. ¿Cuánto cuestan 3 hiladas más? Son 3 bloques de ladrillos multiplicado por el perímetro. Es lo más barato que existe en la arquitectura porque no hay un metro cuadrado más de piso,
no hay un metro, no hay un baño más, que es lo más caro junto con la cocina, no hay una instalación más, no hay una salida eléctrica más, no hay salida hidráulica. La altura es baratísima y es toda la diferencia del mundo, y ahí podemos aprovechar para meter nosotros la generosidad que necesita esta gente. Es una salida viable. Y claro, podemos decir muchas cosas, pero luego vienen las cuestiones sociales. Las cuestiones sociales, ¿cuáles son las cuestiones sociales? Bueno, lo que está pasando en este momento, pero que no pasaba hace 10 años y hace 20 años, y por lo tanto, como decía el maestro Díaz Morales, la vida es cambio, por lo tanto la arquitectura tiene que ser cambio. Evolución. Pues cambio, la evolución, si la tomas como que es progreso, pues sí, pero el cambio a veces es para bien o para mal. O sea, entonces, luego viene ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a implantar esa generosidad en la arquitectura si ni siquiera nos ajusta, sobre todo a la gente que tiene menos recursos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hoy estamos haciendo un proyecto justamente de eso junto con Carlos Ochoa. Esto es el tema, o sea, poder llegarle a hacer una casa, Carlos Ochoa Fernández, una casa que pueda comprar una persona que gane el mínimo. O sea, ahí vamos caminando. Ya les platicaremos luego. Regresando al tema, las casas de principios de siglo, de fines del siglo pasado, esas casas con patio, que por supuesto el patio es árabe, y el arco, los arcos que tanto nos han ayudado, que no son romanos, los romanos se lo copiaron en Mesopotamia, han encontrado los primeros arcos, que se los adjudicaron luego a los romanos, no es previo el arco. Y todo lo que hemos encontrado, que hemos heredado de esas generosidades espaciales, de esos arcos, de ese dividir muy bien entre el espacio abierto y el espacio cerrado, que es clave. Si tú te comes más el espacio, haces más, te pasas de espacio cerrado a espacio abierto, te ahogas. Entonces, eso es la principal combinación que hay que hacer en la arquitectura: espacio abierto contra espacio cerrado en el terreno. Si eso está mal, ya no hablamos de lo demás, hay que demoler. Entonces, bueno, pues creo que ya me... ¿Puedo proponer algo, Isa? Sí, no, pero... Creo que contestamos como las 3 o 4 primeras. Sí, no pasa nada. Nos desahogamos aparte. Queda claro que los tres hablamos de identidad, usos y costumbres, cultura. Naso habla de que es mexicana, no solamente es tapatía, pero habrá sus asegúnes. Pero estamos hablando de lo mismo y hablamos del espacio público, semipúblico y privado como una de las riquezas. Para dar tiempo a que también ustedes pregunten, yo propongo que nos vayamos a la que a lo mejor les preocupa mucho a los jóvenes, que es, y ahora en la parte contemporánea, ¿qué? ¿Sí? Otro escritor, Juan Villoro, porque no más decía que la arquitectura es el arte de sostener tinacos. A eso hemos llegado con la arquitectura, ¿sí? Hablando ahorita del interés social, ¿sí? Es una realidad. Lo pongo como ejemplo por lo que decía, siempre estamos pensando, cuando hablamos de arquitectura, siempre vemos esas grandes casas, esos grandes edificios, pero vemos poco lo otro, lo de la mayoría, ¿sí? En Guadalajara ya somos el 60% de población de clase baja, ¿sí? Y un 30 y tantos de clase alta y un poquito de clase media y un poquito de clase alta. Pero seguimos trabajando, porque todos queremos hacerlo ahí, en la clase alta, en los grandes edificios, cuando hay muchísimos más problemas que solucionar, en nuestro caso, a los zapatillos. ¿Sí? Entonces, si les parece bien, no me acuerdo cómo era la pregunta 5, pero hablaba ¿De la leo? arquitectura contemporánea versus auténtica casa tapatía o algo así, ¿no? Vamos a dejar otra vez al último. Tú querías al último. Sí, adelante. Claro, por supuesto. Bueno, ¿cuál es la pregunta? la leo. Aparte no escuchas.
¿La arquitectura contemporánea es capaz de producir una auténtica casa tapatía? ¿O la arquitectura ya no puede dar respuesta a la realidad regional? O sea, esa es la pregunta y creo que es una muy buena pregunta. O sea, nos genera muchos interrogantes que a veces tal vez no tengamos la respuesta, pero podemos tener alguna aproximación a una respuesta. Evidentemente, la sociedad está en una permanente transformación y cada década que pasa es como más intensa, ¿sí? O sea, lo que, digamos, sucedió en el periodo virreinal, estamos hablando de 300 años, ¿sí? Después, en el siglo XIX, que entran nuevos modelos arquitectónicos, el estilo neoclásico. Tenemos nosotros ejemplos excelentes de estilo neoclásico aquí en la región y que se adaptan a la casa tapatía. Después, neogótica, ya ha entrado al siglo XX, perdón, incluso antes la arquitectura ecléctica, que es la mezcolanza de todo lo que pudiéramos encontrar, la repostería, todo su esplendor. Muchas de estas casas las tenemos y son muy buenos ejemplos de eso. Después, Art Deco, funcionalismo, movimiento moderno en arquitectura, posmodernismo que pasó fugazmente por la ciudad de Guadalajara, pero tenemos siempre periodos más cortos y más cortos y más cortos. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad ahorita, incluso si alguien se metiera a la transmisión, lo podría estar viendo en China en este momento. O sea, es decir, tenemos un proceso tan intenso de comunicación que de pronto ya no alcanzamos a asimilar lo que pudiera ser asimilable y nos vamos por la masa de información a la que tenemos disposición y a veces no filtramos, o sea, no filtramos qué es lo positivo, qué es lo que sí nos sirve y qué es lo que de plano deberíamos de desechar, ¿no? Nos vamos mucho por la moda, por las tendencias, y este dinamismo tan intenso de pronto no nos deja asimilar o sentarnos a reflexionar. Y una gran cosa que Barragán tenía es que meditaba la arquitectura. O sea, la arquitectura era meditada, la arquitectura era reflexionada, la arquitectura buscaba algo, ¿sí? Era arquitectura. Ahorita a veces andamos haciendo más bien construcción que no es arquitectura. O sea, son cajas, pero no es arquitectura, porque verdaderamente busca la arquitectura. Entonces, ¿cuál es la expectativa contemporánea para hacer arquitectura adaptada a las necesidades de nuestra región si no tenemos nosotros eso que comentó Roberto, que creo que es muy importante? Si no miramos al pasado, ¿cómo podemos lanzar al futuro? O sea, necesitamos tener un ancla, tenemos que tener un referente, pero tenemos que meditarlo, tenemos que pensarlo y a partir de esa reflexión aventarnos hacia el futuro. La sociedad está evolucionando rapidísimo, a veces no alcanzamos a percibir los cambios. O sea, ahorita todos traemos el celular, pero hace 20 años no lo traíamos, era otro modelo de vida y ahora hay cambios en el propio celular que ni siquiera alcanzamos a razonar, sino que se viene tan rápido que simplemente lo tomamos y de pronto podemos estar conectados a las redes perdiendo el tiempo tremendamente, y nos estamos quedando vacíos de lo nuestro, de la identidad, de la esencia, de lo que sí somos, de todo ese exageradote que dices, pero que al final de cuentas sí nos define. O sea, entonces, ¿qué valdría la pena pensar? ¿Cómo hacer arquitectura contemporánea? Porque evidentemente tiene que ser de este momento. ¿Cómo podemos ayudar a la sociedad a resolver los problemas de la habitación con las necesidades de este momento? Y cómo seguir haciendo algo en el cual sí nos sintamos identificados. Hubo un momento, los 80s en Inglaterra, en Londres, que esa falta de identificación de la gente con el espacio que estaba habitando,
dio como resultado, por eso dijeron que se acabó el movimiento moderno en esas fechas, porque esos grandes edificios, un muy buen ejemplo de ese momento es la película La Naranja Mecánica, donde la gente ya no se sentía identificada en absoluto con el espacio que estaba habitando, ¿no? Y el resultado era vandalismo, pérdida, lo cual vemos, a mí me da mucha tristeza caminar por la avenida Hidalgo, cuando ya uno llegando al centro, donde está toda grafiteada, toda vandalizada, y donde uno dice, bueno, ahí atrás hay buena arquitectura, porque esa buena arquitectura ya no la queremos ver, la tenemos que embarrar de pintura, y luego volver a embarrar de pintura, y luego volver a embarrar de pintura, al punto que se hace irreconocible lo que es nuestra esencia. O sea, esa raíz que tenemos, esa casa tapatía que está ahí y que está verdaderamente, ¿cómo diría? Pervertida desde el punto de vista del ver arquitectura, del sentir arquitectura. Entonces, tenemos un enorme reto. Evidentemente, ya no podemos, en este caso los arquitectos, los que están pensando en construir, en ofrecer lo mismo que se podía ofrecer hace 30 años o hace 40 años. O sea, las capacidades de adquisición, la inflación, todos estos fenómenos hacen que de pronto el querer tener una casa sea como una zanahoria inalcanzable, que nunca la vamos a alcanzar, ¿no? O sea, lo comentó Roberto ahorita, o sea, si traemos el modelo de 60% de una población que no puede adquirir una casa, pues ahí traemos un enorme problema. Entonces, yo pienso que sí se puede, que sí podemos encontrar un modelo adaptado al clima, a la forma de ser, a esos usos y costumbres que se mencionan, pero que va a implicar evidentemente espacios más pequeños. Eso que yo digo que es una pérdida, que es el espacio de transición, o sea, el semicubierto, o sea, que yo ya no lo veo en muchos modelos arquitectónicos que se están implantando aquí en la ciudad y que valdría la pena recuperar, o sea, porque ahí está el que de pronto pues está el clima bien rico como para estar afuera, o sea, ¿por qué tenemos que estar o afuera o adentro? O sea, si podemos estar en esos espacios que sí teníamos anteriormente y que ahora ya no los tenemos, o sea, ¿por qué? Porque los modelos pues de las torres pues no van a permitir tener nada que pueda ser similar a eso, o sea, entonces, pero si nosotros lo asumimos como reto, ¿cómo hacer buena arquitectura? No construcción, buena arquitectura en nuestro momento, con nuestros elementos de identidad, con nuestra visión de cómo sí podríamos, deberíamos de asumirlo como un reto a vencer. De alguna manera se puede hacer, o sea, y hay otras sociedades y otras culturas que lo han hecho y que lo pueden presumir, pero aquí como que en este momento, con perdón, o sea, yo soy patrimoniólogo, yo me dedico a la conservación del patrimonio, eso es mi carrera, a eso me dedico y a eso es en lo que creo. Veo con muchísima tristeza que zonas consolidadas como estas están siendo devastadas, y yo digo devastadas es que a veces paso por la Avenida de la Paz, ya me tumbaron una finca, ya me tumbaron otra, yo las percibo porque me dedico a eso, ¿sí? O sea, a otros a lo mejor ni, pues da igual, ¿no? Pero lo percibo, y ese modelo, esa calidad de vida que daba esa relación de diferentes espacios, o sea, lo comentó Roberto, cerrado, semipúblico, privado, todos estos, como que se rompen esa relación de lo que se denomina tejido social, que es esa relación que tiene uno con un vecino, que de pronto se empieza a romper, a fragmentar, a quebrar. Entonces es algo que sí nos debería de llamar a la meditación, a meditar. ¿Cómo podemos no romper tejido social? ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos seguir evolucionando con la sociedad? Pero sin destruir lo que ya teníamos, que son logros. O sea, por eso digo, hay que ver para el pasado para poder aventar al futuro. Si no, simplemente nos aventamos al precipicio. Entonces, ahí es donde yo lo quisiera dejar. O sea,
A mí me da mucha tristeza, lo he dicho en muchas otras pláticas, el cómo veo perder algo con una cierta calidad. Yo no digo que seamos los wow acá en Guadalajara, pero que la sustitución a veces no equivale a lo que perdimos. Entonces, lo quiero dejar mi comentario ahí, porque es lo que verdaderamente siento como gente interesada en la conservación del patrimonio. Me encanta que esta casa, que era la casa adaptada a una necesidad contemporánea bien resuelta, y quisiéramos, vaya, esa nueva arquitectura tapatía se podría hacer absolutamente bien, pero en un sector que no estuviera ya consolidado, que ya tuviera su tejido social. Y Guadalajara permite, porque tiene muchas áreas en muchas otras partes que no son la colonia americana, donde se puede desarrollar la ciudad vertical, donde se puede desarrollar esa ciudad nueva, pero que no necesariamente tenemos que tomar lo que ya teníamos para hacerla. O sea, podemos hacerla. Ahí hay muchos espacios, del Lago Azul hasta el Álamo. Toda la zona esta de la zona industrial, todas son zonas que no tienen tejido social. Una zona vacía. Son zonas que no vive gente. Son zonas que permiten renovar una ciudad allá. Eso sí se puede. O sea, es decir, no estoy en contra de las torres, estoy en contra de las torres en los sitios de valor patrimonial. O sea, y podemos hacer todo, y se puede, y lo podemos hacer muy bien. Pero tenemos que tener una visión que vaya hacia eso. O sea, objetivo común de los tapatíos a tener una ciudad espléndida como la teníamos hace un siglo, y que era de presumir la ciudad de Guadalajara hace un siglo, ¿sí? Entonces, no todo pasado fue mejor. Podemos, por eso digo reto, irnos hacia adelante, hacia el futuro, haciendo buena arquitectura, vertical, no importa, pero sin necesidad de destruir lo que ya habíamos construido. O sea, bueno, aquí lo dejo, quería decirlo. Tú ya hablaste. Iba a hablar de Salvador de Habla. Salvador de Habla, que para mí es de los grandes arquitectos, pero también de los grandes pensadores. Él decía que era muy fácil proyectar, que era muy difícil solucionar problemas. Los arquitectos proyectamos, nos cuesta mucho trabajo solucionar problemas. ¿Sí? Voy a dar unos datos y otra vez lo aterrizo a la vivienda. Esto que hablaba Nacho de Guadalajara era una referencia. De hecho, hubo mucho tiempo, Nacho dice, pues todos somos mexicanos, todo eso. Pero había una propaganda que decía, Jalisco es México. Todo lo que dijo, mariachi, el color, Barragán. Entonces había una propaganda que luego los demandaron los del DF. Jalisco es México. Pero así era. Sí. Bueno, Guadalajara hasta hace pocos años era catalogada como la ciudad con mejor calidad de vida. Eso ya les tocó a ustedes, a lo mejor escuchar. Mucha gente vino por la calidad de vida, ¿sí? Ya no por el comercio, había una calidad de vida que se basaba mucho en esto del espacio público y semipúblico. Era una ciudad que caminabas, ¿sí? No necesitabas mucho el coche, ¿sí? Aún ya con todo el crecimiento, ¿sí? Ahora es la novena en cuanto a calidad de vida, ¿sí? Bajó en su esperanza de vida. Claro, hay mucho joven, hay un 37%, pero éramos más longevos en Guadalajara. Eso bajó. Ya no somos la mejor economía. Guadalajara llegó a ser la mejor economía. Guadalajara como ciudad, ¿sí? Y nos competíamos ahí con Monterrey. Ahora es la octava, ¿sí? Ahora es la novena ciudad segura. Traemos un chorro de broncas, como en todo el país, ¿sí? Mucho tiempo era de las ciudades más seguras, ¿sí? Ahora son Mérida, Campeche, y los de Mérida están enojados porque dijeron,
¿Para qué lo cacarean? Ahora se van a venir los chilangos, se van a venir los de Monterrey, los inversionistas. Y sí es cierto, vayan a Mérida. Campeche todavía lo respetan. ¿Sí? Bueno, esos son problemas que también son ocasionados por el arquitecto. ¿Sí? Eso nos lo tendríamos que preguntar. Sí, hemos evolucionado. Yo sigo insistiendo que nuestra identidad no se ha modificado, esos usos y costumbres son muy arraigados. ¿En dónde le partimos la madre? No sé. Pero sí sé que lo que estamos haciendo está mal. Porque uno de los grandes problemas de Guadalajara, Ignacio y yo nos tocó mucho tiempo, y con Nacho también, cuando quisimos abrir un colegio, que también somos muy malos para eso, por cierto. Como gremio somos muy malos. ¿Sí? Pero hablábamos mucho de eso, de esa parte de la calidad. ¿Sí? Y nos enojábamos con lo que sucedía en la planeación, y eso. Pero es que la planeación también la hacen los arquitectos. Es de las pocas ciudades en el mundo, a mí también me ha tocado tener la fortuna de viajar, que la planeación nomás depende de los arquitectos. Somos todólogos, ¿sí? Y somos todólogos desde la carrera, porque nos dan chamba y es un hospital y tú eres melochín, perdón, me lo hago. ¿Sí? Pero no tienes esa especialidad. Me dan chance en los colegios. Somos todólogos. Ahora hay que hacer uno, también un hotel, sí, vivienda, sí. No nos especializamos. No nos interesa especializarnos más que en el diseño y el proyecto. ¿Sí? Creo que es uno de los problemas en que hemos perdido esa parte de lo nuestro en cuanto a arquitectura. ¿Sí? Nos perdimos. Y en la planeación creo que es lo que más ha destruido esta ciudad. ¿Sí? Los que planean, están los políticos, sí, están los políticos, están los de la lana, sí, pero quienes lo hacemos, los que damos ese servicio son los arquitectos, que no nos interesan las dinámicas económicas y sociales de la ciudad. ¿Sí? Nos interesa nuestra arquitectura. Y muchas veces ni siquiera le resolvemos el problema al cliente. Nuestra pregunta es ¿qué necesitas? No cómo vives. Y cómo vives yo te puedo decir, entonces tú lo que necesitas es esto. Pero si tú le dices ¿qué necesitas? Y somos modistas, como mucho hemos dicho, y somos de referencias, y más ahora con todo lo que sucede en el mundo, pues la gente te va a decir, pues necesito sala, comedor, cocina, 3 recámaras. ¿Saben cuánto duró ese esquema en México y en Guadalajara también? 50 años. Sala, comedor, cocina. Cada quien lo solucionaba diferente, pero era el mismo esquema, no es cierto. Ese esquema ahorita no lo siguen ustedes. ¿Sí? Ya evolucionamos, la sociedad evolucionó, hay otras cosas. ¿Sí? Bueno, esa es la primera parte, eso de dónde está ahora Guadalajara y cómo va para abajo. Y no lo estamos recuperando. ¿Sí? ¿Es un negociazo Guadalajara? Sí, si no, no haría todos los edificios. Pero no solamente son para los que habitan aquí, Acuérdense que somos comerciantes y de servicios. ¿Sí? El 30% de los departamentos que se están haciendo no son para los que habitan aquí. ¿Sí? Son para ejecutivos, gente que trabaja temporalmente porque aquí tienen sus centros financieros o sus empresas. Ese tipo de vivienda no quiere decir que no se haga. Antes estaban las vecindades, así empezaron rentando a los que venían de paso. No era para los que vivían. Las vecindades es como los edificios ahorita. Vale, sí, pues Guadalajara sí era de paso. Ahora viene mucha gente, vive aquí por temporadas. Y los estamos atendiendo a ellos. ¿Sí? Y no estamos atendiendo a otros. Yo no digo del 60, también hablo de la clase media. Bueno, si me voy a la vivienda de ahora, ¿sí? Yo creo que hay muchas cosas que tendríamos que analizar. Yo no estoy de acuerdo que porque no hay dinero entonces hago la casa más chiquita. El interés social te sigue exigiendo lo mismo, nomás más chiquito. Y métanse a la ley de vivienda, que es la que tienen que modificar. ¿Sí? Es lo que sabemos hacer. Hay menos dinero, pues somos malos para la gestión, para los dineros, la hacemos más chiquita. O le quitamos órale. ¿Sí? Esa parte no es cierto, es donde se resuelven los problemas. Las nuevas generaciones, pero también las antiguas, y ahora voy a decir por qué, tienen necesidades muy similares las personas mayores y los jóvenes. ¿Sí? Ambos quieren ser independientes.
ambos necesitan espacios versátiles. Algo que yo ahora pienso como arquitecto es que la vivienda en la actualidad tiene que responder a unos usos y costumbres que son muy dinámicos, ¿sí? ¿Por qué tenemos que obligar a la casa, hablo de las personas mayores, que tengan que vender su casa y comprar otra en círculos sociales que no son los de ellos, que no tienen la misma calidad de vida, cuando su casa podía haber respondido? ¿Sí? ¿Sí? A esas necesidades tenemos que hacer espacios más versátiles, ¿sí? El zaguán y el espacio público y el semipúblico son versátiles, ¿sí? Creo que en eso nos falta mucha creatividad. En poco espacio podemos hacer mucho. El joven no quiere comedor, ¿sí? Ya no lo usa. Adulto mayor tampoco, no sé si sabían, ¿sí? Y quiere un lugar para desarrollarse, porque ahora lo que quiere la persona mayor después de haber trabajado es seguirse desarrollando igual que ustedes. Entonces podríamos hablar ahí de una tipología de vivienda que puede unir esas dos partes que están tan separadas, ¿sí? Hablando de estas dinámicas que dicen, no, es que lo de antes, sí. Las mismas necesidades, y se nos puede demostrar, porque hicimos grandes estudios aquí, muchísimos estudios con la Organización Mundial de la Salud, necesitan casi siempre lo mismo, ¿sí? Las personas mayores viven solas, los jóvenes cada vez más quieren vivir solos, ¿sí? Tener pocos hijos o no hijos es otra similitud. Bueno, yo creo que sí tenemos que rescatar mucho eso de la planeación, del espacio público y semipúblico y privado, sí, te lo permiten los reglamentos. Otra cosa es que se cumplan o no se cumplan. La barbarie va a existir siempre. Si ustedes, depende de ustedes si quieren seguirle para acá o para acá, o hacer esto, ¿sí? O utilizo a la barbarie para hacer las cosas bien, ¿sí? Tenemos que hacer casas más sanas. Eso nadie nos lo enseña tampoco. Y no hablo sanas para los que están enfermos, ¿sí? Tenemos que pensar que es una vivienda para todos. Y una vivienda para todos también tiene que ayudar a que sea sano, ¿sí? Y no es solamente las orientaciones, ventilaciones, hay muchas cosas. El ruido, la contaminación, etcétera, 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 ¿sí? Que las casas no las hacemos sanas, ¿sí? Olvídense ya para un discapacitado o una persona que pues le va afectando ya por los años la salud, se va deteriorando, alguien tuvo un accidente, no tenemos casas sanas. Y no estoy hablando de accesibilidad, creemos que la accesibilidad resuelve todo, no es cierto, ¿sí? De nada sirven las rampas que están haciendo si las banquetas no se arreglan. Recuperen al peatón. Ustedes son peatones. Seguimos con esa mentalidad gringa del coche. No digo que guarden su coche, respetemos al peatón. Y otra vez es el espacio semipúblico, ¿sí? En donde te dan esas relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y termino con hay un concepto del feminismo de los 70s que se llama interseccionalidad, que lo que hacían era estudios de todos los grupos vulnerables y hacían un entretejido de sus problemas y resolvían con una cosa a varios diferentes grupos sociales. Sí, yo creo que nos hace falta esa parte que en el feminismo lo hicieron por todas sus dificultades, como ahora sigue, ¿sí? Ya no nomás es el feminismo, la parte económica, la raza, los grupos LGTB, ¿sí? El dinero, las personas mayores, el edadismo, está todo lo que da, ¿sí? No sé por qué están tan no digo ustedes, las generaciones están tan enojados con los viejos. Pues sí, hicimos cosas malas, pero hay buenas, ¿sí? Y si no rescatan las buenas, la experiencia ahí no ayuda. Esa parte de la interseccionalidad nos ayudaría mucho a resolver problemas para los grupos vulnerables, que uno es la clase baja. Si empezamos esos análisis, ¿sí? Pues a lo mejor una vivienda de interés social, como se entiende por los metros cuadrados,
resuelve también el problema de los jóvenes y de las personas mayores y de la economía, ¿sí? Aparte de todo esto que mencioné de la versatilidad, sin perder lo de los usos y costumbres. Ya mencioné una serie de cosas que para mí siguen existiendo, van cambiando porque vamos evolucionando, pero esa identidad ahí sigue. En eso estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Yo es lo que podría decir. Ahí es donde podría entrar la aportación de la arquitectura tapatía a partir de los usos y costumbres con lo contemporáneo que está sucediendo. Sí, y va a seguir evolucionando. Por eso hablo de la versatilidad, de que las casas tienen que resolver también eso, ¿sí? Y no lo estamos haciendo. Y que empiecen a ver que hay viviendas que son comunes para todos, ¿sí? Y rescaten el sabor. Para mí es una maravilla, pero bueno, eso es otro. Ya nomás te quedan 5 minutos para las preguntas. Sí, lo sé. Bueno, la pregunta la vuelvo a repetir. ¿La arquitectura contemporánea es capaz de producir una auténtica casa tapatía? Yo creo que sí, porque ustedes van a ser mejor que nosotros. O sea, nosotros estamos aquí, uno dedica su tiempo a ustedes para que ustedes sean mejor que nosotros, no para que sean peores. O sea, para que sean mucho mejor que nosotros. ¿Por qué creo que ustedes van a ser mejor que nosotros? Porque nosotros somos una generación, ustedes la tienen más fácil que nosotros. Ustedes son una generación mucho más libre, a nosotros nos costó muchísimo trabajo la libertad, ustedes la tienen regalada, pero ustedes están desenfocados. O sea, si ustedes se enfocan, van a poder sacarnos de esta problemática tan complicada que se dijo. No va a ser tan complicada para ustedes si ustedes se enfocan, porque la libertad ya son libres, nacieron libres. Los cambios con sus cosas, ¿no? O sea, libertad es toda la libertad y los hacen más o menos responsables, pero todo viene que no están tan enfocados. Si con esa libertad ustedes se enfocan, van a ser mucho mejores arquitectos que nosotros. Nosotros somos más enfocados, pero mucho menos libres. O sea, nos costó muchísimo trabajo el tratar a mí, voy a hablar, me gustaría saber la experiencia de ellos, pero a mí me costó mucho trabajo que me gustara la arquitectura. Bueno, yo vengo de una situación que para mí es un logro estar aquí enfrente de ustedes porque yo era tartamudo, o sea, entonces yo vengo de más atrás. Pero bueno, yo creo que nuestra generación, con las virtudes que tuvimos muchos problemas para realmente poder optar por la libertad. Y no sentirnos que estábamos haciendo cosas de personas ajenas. Nos tuvimos que rebelar ante gente tan poderosa que fue maestros de nosotros. Díaz Morales, mi grandísimo maestro, mi segundo padre, pero te tienes que rebelar porque si no, no puedes ser tú, y tienes que casi Luis Barragán, que lo conocimos 2-3 veces, y te tienes que rebelar ante semejantes potencias porque si no te pisan. No porque ellos quieran, porque la presencia de ellos en libros, en su misma personalidad, lo que dicen, te tienes que revelar. Eso nos costó a nosotros muchos años, que ustedes ya se los ahorraron. Enfóquense. Luego, otra idea. Son 65 ideas, segunda idea, que ya termino, no, porque sí quisiéramos escucharlos a ustedes. Segunda idea. Esto que se ha hablado mal y el American Way of Life, otra vez, esto nos duele. Cuando yo estaba chico llegó Burger King llegó Burger Boy. Ni saben ustedes que existe Burger Boy. Llegó Burger Boy a arrasar a los tacos. Pues perdió, ganó el taco. Cerraron todas las Burger Boy, ¿se acuerdan? Sí. Cerraron todas las Burger Boy. ¿Y eso qué dice? O sea, que siempre hablamos de las cosas malas. Siempre, todo el día es el bombardeo de lo malo y lo malo y lo malo y lo malo. ¿Cómo nos ven afuera? Por ejemplo, en Panamá tuve el gusto de platicar justamente de tema de qué era lo mexicano con colegas de varios lugares. Y 2 colombianos me dijeron, no, espérame. Tú dices que los gringos están invadiendo. Yo conozco muy bien México y muy bien Estados Unidos. Ustedes lo están invadiendo más a ellos que ellos ustedes. Y nosotros desde Colombia, ¿qué vemos? Mira, pusimos
un tapón muy fuerte que se llama México para que nos pase menos ese American Way of Life. No lo habían escuchado eso, ¿verdad? Porque no lo sabemos. Pero a mí me genera mucho sentido y mucho optimismo. Somos muy fuertes, tenemos una cultura mucho más fuerte que la gringa. Somos muy, muy fuertes. Somos mejores arquitectos que los gringos. Somos tan buenos arquitectos como cualquier parte del mundo. Como cualquier parte del mundo. Y podemos soportar y resolver cualquier problema que se nos venga. Bueno, es todo lo que quiero decir. Te faltaron 62. Bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, platicar, preguntar. Sí, pues como el volumen está bien, el que guste participar, si quiere levante la mano y hacemos las preguntas. ¿Alguien no está de acuerdo? Todo lo que se pueda. Que quiera decir que es muy mal. O una pregunta. Comentario. Bueno, que mencionó lo de las torres y del patrimonio que se está perdiendo. Hizo mucho hincapié aquí en la zona de la colonia americana, pero eso es algo que está afectando no solo estas colonias, sino colonias que son mucho más jóvenes. La zona del Estadio Jalisco se está llenando de torres y vemos cómo eso está afectando la manera en la que se relaciona la gente que es oriunda de ahí. Vemos cómo esas torres nos están oscureciendo las calles, cómo nos está generando un tráfico que antes no había, cómo cada vez es más difícil uno para peatón. En una zona donde las banquetas son anchas, el poder circular, cómo nos está afectando incluso en cuestiones gastronómicas, porque yo ya no encuentro al señor que vende los tacos, porque yo ya no encuentro a la señora a donde iba a desayunar. Vemos cómo una casa que era del vecino, que era del amigo, se convirtió en una torre llena de gente a la que no conozco. Y cómo cada vez me siento menos parte de la zona en la que nací y crecí. Y que afecta también porque se están yendo las cosas para arriba y ya no puedo costearme la vida en esa zona, que tampoco es una zona que digas, uy, que es una zona, creo que promedio, a fin de cuentas. Y se pierde esa, mencionando lo de los colores estridentes y todo chillón, ese colorido también, porque de repente ya todo es gris, ya todo es blanco, ya todo es cristal. Se está perdiendo esa, como, no sé, personalidad, por así decirlo. Y se siente todo más frío, más desconectado de, incluso diría que hasta de la realidad. Porque cambia, o no empata, o compagina con los usos y costumbres de la gente que somos de ahí. Esa es mi participación. Sí, no, por supuesto, o sea, creo que lo has dicho bien claramente. O sea, hablaba yo de algo que se llama tejido social, que es justamente esta interrelación entre la gente que habita un espacio urbano, ¿sí? Y cómo ese se ha ido fragmentando, que al punto de que, lo que dijiste clarito, de ya no te sientes parte de. O sea, ahí es donde tenemos el problema, donde tenemos que meditar y encontrar cómo sí se puede continuar con el desarrollo, pero sin afectar la esencia, que es la comunidad, que es la sociedad, que es la que genera esa identidad. Entonces, creo que ese es el gran reto que tenemos. Creo que no han ayudado mucho el modelo, que no nada más el problema es en la ciudad de Guadalajara, o sea, es un problema global. O sea, se están rompiendo los esquemas, pero no los estamos sustituyendo por algo. O sea, simplemente los estamos rompiendo. Y yo pienso que sí se puede tener una ciudad vertical, pero en un sector donde haya desarrollo vertical. No que tengamos, y es un poco como que somos medio caníbales. Es que sí, nos gusta comernos a nosotros mismos, nos gusta comer la ciudad que ya habíamos construido, nos gusta tumbarla y volverla a hacer.
y Guadalajara la ha tumbado 3 veces, o sea, no es nada más en esta ocasión, o sea, desde el siglo, cuando entra los modelos neoclásicos, la ciudad se transforma totalmente. Cuando entra este modelo, que ya tiene con influencia norteamericana, nos comimos a la ciudad, pero el problema es que ahorita no solo nos estamos comiendo la ciudad, nos estamos comiendo la sociedad. O sea, es donde verdaderamente tendríamos que preocuparnos, porque si no, nos vamos a quedar huecos, nos vamos a quedar vacíos, o sea, donde ya no tenemos ese algo que nos hace sentirnos parte de, ¿sí? Entonces, creo que todavía tenemos elementos valiosos, pero esos elementos valiosos de lo que fue la arquitectura, que fue la ciudad del pasado, deberíamos de reflexionar para seguirlos teniendo y tener el desarrollo, pero no uno encima del otro, porque ahí es donde nos estamos comiendo, no nomás a la arquitectura, nos estamos comiendo a la sociedad, o sea, estamos fragmentando modelos, como dijo Roberto, que ahí están y que de pronto ya nos cuesta trabajo interrelacionarnos, porque hay que decir que estos esquemas verticales y algunas otras cosas no generan ese sentimiento de comunidad. O sea, es difícil que alguien que habita en una torre conozca a sus vecinos de la propia torre. O sea, ¿por qué? Porque el modelo no lo permite. Uno se baja en un elevador, se mete a su coche y va adelante. O sea, adelante. Sí. Bueno, yo he hecho algunos edificios aquí justamente. Y bueno, y la verdad es que estoy metido en el ajo, ¿no? O sea, tratando de hacer lo mejor posible un trabajo que es muy difícil. Es muy complicado lo que está diciendo Nacho. Estoy completamente de acuerdo con Nacho. Si empezáramos una ciudad de cero, hay que hacerla como dice Nacho. Si empezamos una ciudad de donde estamos tomando esto y en donde uno se va incrustando, empiezan un poquito los problemas. Por ejemplo, pero para todo hay salida, la verdad. A la hora de la hora, nada es tan complicado, todo tiene respuesta, ni nada es tan difícil. Este problemón a ese árbol no le importa absolutamente nada. Al cielo tampoco y a las nubes tampoco. O sea, es una cosa perfectamente resolvible por nosotros, para la naturaleza le vale gorro, bueno, si es masivo, ¿no? Pero, por ejemplo, un problema que hemos cometido nosotros es que hemos dejado a los financieros que resuelvan eso. Pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pues ellos traen números. Entonces, ¿cómo nos quejamos de que las soluciones, casas más pequeñas, pues es que son números? Me ajusta para 70 metros, ahora me ajusta para 38 metros. No está la que sí. Son números. Pues son financieros los que tienen ese negocio. Los arquitectos, nosotros como gremio, hemos abandonado una de las problemáticas más importantes que existe, que es la vivienda multifamiliar. Y la hemos abandonado. Y hay conferencias por todos lados. Y ese tema que es medular, no se habla. O sea, ni siquiera se habla del tema más importante. No solamente que estemos regándola, es que ni siquiera lo tenemos en el radar. En el momento que nosotros nos hagamos financieros y podamos proponer desde la arquitectura soluciones, pues en ese momento vamos a hacer cosas un poquito mejor. Aunque, claro, o sea, un edificio que estamos haciendo aquí en La Paz, al lado de la iglesia de La Paz, o sea, de mi maestro de Morales, de mi segundo padre. Se está poniendo nervioso, Nacho. O sea, lo estamos haciendo nosotros. Logramos quitarle 12 departamentos, y faltaron otros 12. Es decir, creo, cuando menos puedo decir que creo que va a quedar mucho mejor, creo que va a quedar suficientemente digno para estar al lado de esa iglesia, y espero que acabe haciéndole una reverencia, que no cuente en sí mismo, sino su lugar sea una reverencia al edificio más importante, que es el de al lado. Y enfrente está el edificio más gacho de Guadalajara, el Hotel Lafayette. Pero yo creo que eso es una cosa que tenemos pendiente como gremio, y que tenemos que hacer conciencia de eso. O nos metemos a los números para poder participar allá afuera de ese mercado,
Porque también lo fácil es decir, eso está tan mal, me retiro. O sea, pero también es válido. ¿Sabes qué? No me quiero ensuciar las manos. Pues yo sí me las he ensuciado. Y todos los días trato de hacerlo lo mejor posible. Y también he hecho cosas que no me gustaría haber hecho. Por ejemplo, he hecho cotos cerrados. Sé que no le hacen bien a la ciudad. Y lo traté de hacer lo mejor posible. Y esos, por ejemplo, los edificios, sé que pudieron haber quedado mejor, pero en su momento fue lo mejor posible. A lo mejor los cotos, que es otra cosa que no se ha hablado, que es, me encierro, que te recibe un cuate con una pistola y a la fregada la ciudad y renuncio a la ciudad, es una renuncia a la ciudad. Eso sí me arrepiento. Eso sí me arrepiento de todo lo que he hecho en la arquitectura, haber hecho cotos sin arrepentir. Y toda mi familia quería vivir en un coto. O sea, esto ya pasó. Eso ya vivimos hacia la calle. Porque luego a la hora de la hora, en los cotos dicen, es que son más seguros. No es cierto. O sea, si los cotos de 40 viviendas, para menos seguramente sí, de 100 viviendas para arriba, es una kermés ahí adentro, igual que aquí afuera. Y además nadie se da cuenta. Sí. Está cerrado. Sí. Nadie lo ve. Entonces, es otra vez, o sea, una invitación a que lo que pueda hacer yo solo, la obra que pueda alcanzar a hacer, no sé cuánto puede hacer, pero lo que podemos hacer nosotros tres, o sea, nosotros tres, 300 obras, 500 obras, no es muchísimo, 300, me quedo 300. 300 obras en la imagen urbana es cero. Sí. El efecto en el espacio público es cero, no pintamos. Nuestra obra no es relevante ni va a serlo nunca. Pero la mía, más la de ellos, más la de todos ustedes, más los que vi la semana pasada y más, si hacemos un ejército, ahí sí vamos a influir en el espacio público y vamos a poder ser arquitectura para los ciudadanos. Yo no le veo otra. Yo quisiera agregar rápido varias cositas. Una experiencia en un taller de trabajo de vivienda y el barrio aquí en Guadalajara con unas personas mayores. Y la otra, regreso con don Salvador de Alba, que tenía un sentido común increíble, que él decía, a propósito de lo que dice Nacho, si hay un cáncer y me tengo que cortar un dedo para vivir, me lo corto. La ciudad es igual, ¿sí? Claro, pero es para mejorar. Por eso me estoy cortando el dedo, no para empeorar. Bueno, la referencia a lo que tú decías. Otra persona mayor, bueno, dos personas mayores. Uno me dijo, pues estábamos trabajando con los de aquí. Y dice, pues uno de mis problemas es que voy a la panadería, que es la misma panadería, y el virote que me costaba $1 ahora es baguette y me cuesta 20. ¿Sí me explico? Y que para lo que lo voy a preparar no De me lo que sirve hablabas por de la la economía. textura y no Sí, dura. bueno, lo mismo es la vivienda, pero como nos encanta el estatus, ¿sí? Te venden un virote de $1 por $10. Los edificios que están haciendo en Providencia, en Colomos, Providencia, en muchos lados de por allá, ¿sí? Puedo decir que en la manufactura mucha es peor que los edificios económicos, pero te venden el baguette, ¿sí? Bueno, si no entendemos esas cosas que hablaba Nazo y que yo dije desde el principio, la gestión económica y financiera de la arquitectura, de hacer arquitectura, no somos buenos y nos podemos quejar de lo que queramos, como dice Nazo, no lo vamos a solucionar mientras no le entendamos a eso. ¿Es válido que alguien invierta y arriesgue su dinero y depende de ti? Sí, pero tú también le puedes poner propuestas para que con la misma rentabilidad que él pide se haga diferente. Ellos tienen referencias de los edificios y saben que es un negociazo, pero quieren rentabilidad. No te dicen hacer el edificio así, es lo que ven. Tú puedes ser diferente, ¿sí? Si sabes de cuestiones de negocio y financieras, ¿sí? Yo solo quería reiterar, fui alumna de Nacho y ahora cedo de tus libros en grabado, me gustan bastante, pero bueno, si no conocen ese aspecto de Nacho, la verdad, parece hay una vuelta casi pronta y tiene unas ediciones padrísimas.
Yo no quería reiterar esto que están comentando ustedes, me hizo mucha luz de cómo no somos como arquitectos, no entramos en las finanzas. Yo ilusamente en mi tesis, en la maestría, quería entender cómo hicieron una parte de la ciudad, justo la zona Agua Azul, y cómo llegó a ser toda la arquitectura moderna. Y yo me imaginé que me iba a meter al archivo y me iba a encontrar un plano donde estaban todos proyectados y todo se hizo un plan y se programó, y no. Me encontré que todo se fue haciendo a pedazos, según la administración, según un arquitecto, según otro, según el gobernador. Lo de Agustín Yáñez, hay un texto de Agustín Yáñez que me encantaron, hablaba sobre la vida cotidiana de la ciudad, y mencionaron ahora cómo esta tradición de los zaguanes, inclusive cómo limpiaban los zaguanes, mil cosas. Pero yo no lo encontré, esta planeación, pero sí me encontré algo que me hizo pues me hizo una incomodidad y como unas ganas de seguir investigando qué pasó, por qué. Está y existió desde hace mucho tiempo, creo desde el 44, el Consejo de Colaboración Metropolitana. Y no está armada más que de empresarios. Y entonces esos empresarios en esos momentos, que quizás era más fácil leerte las gacetas y entender cómo se armaba la ciudad, ahorita algún investigador que se quiera echar un clavado a una investigación sobre esta temporalidad, creo que va a morir el intento en los archivos. Pero me di cuenta cómo fueron apareciendo partidas y muchas lamentaban, no había dinero en el municipio, entonces este consejo, que eran puros empresarios, le aventaban dinero, y entonces la ciudad fue creciendo sin un orden, fue creciendo a como estamos viendo todavía, a reserva o a las necesidades de cierto porcentaje de personas que tienen el poder económico de la ciudad, ignorando totalmente la vivienda. Solo quería abonar a eso porque a mí me hizo mucho ruido este dato y lo quería comentar así tal cual. Deja agregar algo. Perdón. El que escribe es el que tiene el poder. ¿Y dónde está la academia? Sí. ¿Y dónde está el colegio? Por ahí. ¿Sí? Esa parte que yo dije, somos muy malos para los gremios. ¿Sí? La academia, como dijo Naso, ¿cuándo se ha preocupado por la vivienda de interés social? Es que no pueden, porque el presidente de la academia tiene trabajos con el gobierno. Pero es desde antes. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a poder? Pero es desde antes. También con los riesgos. No tanto. Sí, también. No tanto. Julio de la Peña no tenía. Mira, Díaz Morales, lo funda Díaz Morales, la academia. Sí. Y Díaz Morales no tenía absolutamente. Y tenía toda la libertad del Estoy mundo. Y hablando cuando pasaba del tema de interés social. ¿Sí? ¿Estoy bien o estoy mal? Del tema de interés social hablaba don Nacho. No. Julio de la Peña. No. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Dónde está la academia? En lo que se necesita, en la arquitectura, vivienda. ¿Sí? ¿Y dónde están los colegios que deberían de estar de representantes, porque son nuestros representantes, en esos grupos, de quienes planean realmente la ciudad? Por eso hablé de que es muy mala la planeación. ¿Sí? Los agentes económicos sí, pues porque nosotros no somos buenos para eso. Y entonces, pues, la planeación que hacemos es de dibujitos, ¿verdad? Pues cuando hicimos el levantamiento, todo esto es vivienda, amarillito, luego esto es naranja, y esto es verde, pues hay que hacer aquí, y entonces aquí hacemos la vivienda. Esa es nuestra planeación. ¿Sí? Y déjame, entran los de los económicos, a que la intensidad sea mayor. ¿Sí? Ellos son los que decidieron eso. ¿Y dónde van a estar los edificios? Si no nos metemos en eso, no vamos a solucionar muchas cosas. Y en serio, se los decimos como experiencia. Naso y yo nos la rajamos varios años hasta que nos sucedió lo que sucede en los gremios. ¿Sí? No chingamos. Hicimos un colegio, por ejemplo, de ver tanto relajo, dijimos, la solución es hacer un colegio. Entonces, entre Roberto, 4 personas más y yo, hicimos un colegio. Dice 4 que nos personas costó. porque hay algunos que no se quiere acordar. No, éramos 6. Éramos 6. Y tratamos de hacer un colegio porque veíamos este relajo. Decíamos, bueno, si desde la organización vamos a poder realmente tener una jerarquía suficiente para poder ponernos con el gobierno o con las cosas que no estamos de acuerdo y nos tienen que hacer caso, porque somos un colegio reconocido por ellos. Entonces, duró el colegio
un año fue presidente Roberto, luego 3 años fui presidente yo. No, 2 años. Perdón. 2 años Roberto, 3 años yo, y esos 5 años no había proyecto que se hiciera en la ciudad, si no, no lo iban a presentar, porque tenían 40, ¿tú te acuerdas, Nacho? Tenían 40 opiniones gratis de arquitectos con experiencia. Fíjate, pues, ¿quién tiene eso gratis? Llegaban los directores de obras públicas, los presentaban, mire, empezamos a hacer esto, oye, esto no lo veo bien, pero desde la construcción, no desde la descalificación. Entonces, así fue durante 5 años, y después, pues, ¿qué sucedió? ¿Qué creen que sucedió? Llegó una nueva mesa directiva, los que les tocaba no tuvieron, que eran gente que pudiera soportar y pudiera empujar, igual que nosotros, tomar el control, no tuvieron la generosidad de dedicarle el tiempo porque estaban muy ocupados. Perdimos el colegio, cuando funcionaba el colegio, pasaba algo y nosotros luego en los medios. Entonces, pues, es como, ¿sabes qué? Mejor voy al colegio porque pues les tengo miedo, porque los medios pues me van a estar publicando y no quiero eso, pues entonces mejor, no sé desde dónde lo hacían, pero lo hacían. Y lo perdimos, ¿por qué? Porque llegó una mesa directiva única, chafísima, y ahora es un colegio de membrete, uno más. Y ya no metiéndome en tanta grilla, pero... No es grilla, es que es grilla. Los primeros días que se apuntaron, claro, algunos eran nuestros maestros, otros conocidos, pero otros eran nuestro respeto. Julio de la Peña, Salvador de Alba, Alejandro Son, ¿quién más? Que se juntaban. Gabriel Casillas, que eran miembros del colegio. Sí, claro. O sea, teníamos eso que hablamos de la arquitectura tapatía dentro del colegio. Eso nos daba una fortaleza también, ¿sí? Y una confianza esta que decía Nazo, ¿sí? No salió porque nos novatearon, éramos novatos y estábamos chavos, pero creo que se puede lograr, ¿sí? Y eso les tocan a los nuevos, ¿sí? Y les podemos decir en lo que se equivocaron o no. Regresamos a lo de la arquitectura y ciudad y la arquitectura tapatía, ¿sí? Y qué sí y qué no de la ciudad. A mí, por ejemplo, perdón, y ya pues vamos a ser muy breve, pero me da vergüenza y me da pena con ustedes que ni siquiera les hayamos dejado algo heredado que valga la pena para que ustedes lo continúen. Me da una vergüenza tremenda. O sea, unos colegios chafas, una academia chafa que no les interesa los temas realmente porque están vinculados con el poder. Están vinculados con los somos académicos. Están vinculados con los gobiernos. Entonces, si tú estás vinculado con un gobierno y tienes una chamba de gobierno, pues el gobierno hace algo malo, te callas. Entonces, lamentablemente les vamos a heredar ese tipo de instituciones y me da mucha pena con ustedes. Me hubiera encantado decir otra cosa porque hemos trabajado mucho pero no nos han salido las cosas ahí, en esos temas. Bueno, muchísimas gracias. Creo que me voy a regresar un poquitito justo a tu participación y que conecta con algo con lo que concluías tu participación anterior, Nazo. Me dio mucha luz escucharte y decir, bueno, estamos hablando de la Casa Tapatía y mucho era como la casa hacia adentro, ¿no? O sea, la arquitectura. Y creo que es justo como el brinco con lo que nos compartías, a mí me abrió los ojos a decir, bueno, estamos hablando de urbanismo y es la casa tapatía, la casa común de todos, ¿no? O sea, finalmente, ¿dónde estamos viviendo o qué tipo de casa es la que nos estamos construyendo para todos, no como individuos, no como adultos mayores y jóvenes que queremos la independencia, ni siquiera solo como familias hacia adentro de la arquitectura, ¿no? y de las paredes o los cotos así, sino cómo estamos transformando absolutamente toda la ciudad. Me llamó mucho la atención lo de la comida, ¿no? El changarro aquel. Y finalmente es la casa tapatía actual, contemporánea, que
y que diría estaba mucho más en sus manos. Yo no soy arquitecta ni urbanista. No, pero digo, está en sus manos constructivas, pero creo que todos le tenemos que entrar desde las finanzas o desde la mercadotecnia o desde cada una de nuestros aristas. Pero sí, me dio como mucha luz las 4 participaciones de decir la casa es la casa común desde la vista urbana, ¿no? Yo les recomendaría que se den una vuelta a Campeche y Mérida. ¿Cómo han prevalecido hasta la actualidad de todo lo que estamos haciendo? Son 2 ciudades que han crecido, Mérida, pero que han respetado los usos y costumbres y la vivienda, ¿sí? Y que también manejan mucho lo de los patios. Vayan a ver esas 2 ciudades, pero veanlas desde estos ojos que les decimos ahora de todos los problemas que tenemos y que lo perdimos. ¿El por qué no lo perdieron ellos? ¿Sí? Aún con todo lo que me dijeron los de Mérida, de que pues sí, se van a venir los chilangos y todo eso, pero están haciendo los fraccionamientos estratégicamente, no en el centro histórico, no en el centro. Vayan, son 2 grandes ejemplos de ciudades en cuanto a la vivienda. Y hay muchas cosas muy parecidas a Guadalajara, con climas diferentes y lo que quieran. Eso les recomiendo mucho, ¿sí? Se podrán responder muchas cosas si están ahí un rato viviendo, ¿sí? Ya se nos acabó el tiempo. Sí, yo nomás quería hacer un comentario final. O sea, siempre hay que ser como positivos y esperanzadores. No pues quedarnos en la tristeza, la nostalgia y muchas otras cosas. Siempre hay que ir para adelante, pero siendo creativos y buscando aportar. Lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, porque yo creo que es generacional y fue nuestro maestro, el arquitecto Ignacio Díaz Morales, que a mí se me quedó muy grabada una frase que no sé si era de él o él la tomó y la apropió y la manejó, pero que a mí me da mucha luz de esperanza si es que nosotros tenemos esa gana de ir hacia adelante, pero en positivo. Decía él, es una frase cortitita: hacer arquitectura es hacer ciudad. O sea, si nosotros meditamos y pensamos esa frase, estamos llegando a la verdadera concepción de lo que necesitamos en este momento. O sea, es decir, si nosotros tenemos la conciencia de que el granito de arena que vamos a aportar a la ciudad lo hacemos bien, lo hacemos contribuyendo a la ciudad, entonces esa ciudad va a ser mejor. O sea, hacer arquitectura es hacer ciudad. Si nosotros hacemos arquitectura egoísta, arquitectura que, pues, y también tenemos necesidad, o sea, todos comemos, pero si no vamos con ese ideal de hacer buena arquitectura que contribuya a la ciudad, entonces sí perdemos la brújula, perdemos el rumbo, perdemos algo. Entonces yo con esto concluiría mi participación y bien agradecido por este buen diálogo que hemos llevado. ¿Estás agradado? Pues no, ya está dicho todo, ¿no? Yo creo que quería escuchar una pregunta más, si tienen. Si no, adelante. No, a mí me da mucho gusto que sean jóvenes. Digo, perdón, los de allá atrás. Conocidos, pero me da mucho gusto. Sí, bueno, yo quiero hacer un comentario. Yo creo que los edificios se están haciendo no porque sea un gran negocio, sino porque la gente que lo está haciendo le está yendo muy bien en su otro negocio. El que hace electrolit le sobra la lana, ya Bien, el que hace zapatos le sobra la lana, ya es un negocio. Los edificios están vacíos y van a estar vacíos al 30%. Yo creo que durante muchos años van a estar vacíos los edificios, no se van a habitar. Tengo yo 3 hijos, y platicando con ellos me dicen: papá, es imposible comprarte un departamento de los que te venden ahí. Pues es un problema que va o a explotar o se van a quedar en unidades vacías durante un largo tiempo. Te metes en un edificio, tú feliz, a lo mejor no lo compraste y pagas una renta de 20,000 pesos y luego te dicen que el mantenimiento son 8,000, que el elevador ya se descompuso. Entonces creo que es un problema muy grave que va a tener la ciudad
con eso. Y vuelvo a reiterar, se están haciendo no porque sea negocio, sino porque a la gente le está yendo muy bien y pues tienen que invertir en algo. Y hay que lavar dinero también. Bueno, los que yo he hecho no están metidos ahí. No están metidos, pero le está yendo súper bien. Entonces, es tanta la lana que están generando que quedas con esa lana. Pues están en una propiedad, pues vamos haciendo una torre. Entonces, financieramente, el tener una propiedad te dan créditos a las propiedades y se hace una bolita de nieve, que curiosamente fue lo que pasó con SIDEC cuando tronó SIDEC. Cuando tronó SIDEC, compraban pantanos, hacían marinas, los urbanizaban, se fue haciendo una bolita de nieve hasta que tronó. Entonces yo creo que es preocupante que sea ahí. Y por otro lado, amigos ingenieros, amigos arquitectos, han detectado nichitos de mercado muy padres en el centro, cerca del santuario, restaurando casas y las venden como Airbnb, y ni siquiera con estacionamiento, y ha sido muy exitoso. Lo mismo que en la colonia americana, hay gente que no se ha ido al edificio, se ha ido a hacer casitas donde hay 4 o 5 cuartos, y creo que es hasta un negocio mejor que el de los edificios. Gente que le dicen, apórtanos tu casa porque vamos a hacer una torre de 20 pisos. La pobre señora que vivía feliz en su casa, ahora le dan un departamento y le regalan 2 y tiene 18 vecinos más arriba. Entonces creo que lo de los edificios es algo preocupante. Pues muchas gracias. Pues, muchas gracias a todos. Gracias.